Mi familia me llevó a Barcelona solo para cargar maletas. Descubrí que en realidad nunca fui parte de ellos. Y aún así, sonreí. Mi familia me llevó a México solo para ser traductor y cargador de maletas. En el check-in, el recepcionista dijo en español: 3 huéspedes, no 4. Cuando empecé a traducir, mi hermana soltó una carcajada. Misión cumplida. Gracias por el esfuerzo. Mis padres sonrieron, ignorándome por completo. Ni siquiera reservamos una habitación para ti. Entonces dejé las maletas en el suelo y me fui. Mirando la luz atravesar la ventana manchada por la lluvia, solté un suspiro bien profundo. Sentado en mi escritorio, en una pequeña empresa de traducción en la Ciudad de México, traducía sin parar contratos del español al inglés. A veces me daba ese bajón. Mi vida se había vuelto una repetición infinita. ¿Ya terminaste la traducción del contrato de Goodyear?, preguntó mi jefe, Miguel, desde lejos. Aparté la mirada de la pantalla al instante y forcé una sonrisa. Casi termino. Lo entrego hoy sin falta. Miguel asintió, satisfecho, y fue a hablar con otro colega. Volví a mirar la pantalla y empecé a teclear rápido. En la empresa, mi habilidad con el español era bastante respetada. Mi fluidez para hablar, escribir y entenderlo como si fuera mi lengua materna era un gran plus en este rubro. Pero, irónicamente, quienes menos valoraban eso eran los de mi propia familia. La familia Ramírez tenía generaciones de médicos, abogados y empresarios. Mi papá, Jorge, era un cirujano cardíaco reconocido en Guadalajara. Y mi mamá, Marta, había sido una abogada exitosa. Mi hermana, Verónica, siguió los pasos de mi papá, construyendo una carrera médica. Y en medio de todo eso, yo era solo el intérprete. Cuando estudié lingüística y luego decidí especializarme en español, mi familia siempre me miraba con ese aire de desaprobación. «Usar tu talento para eso», decía mi mamá, con desprecio. «Deberías haber estudiado medicina», soltaba mi papá. «Al menos trabaja como intérprete en la ONU, ¿no?», decía mi hermana. Mi camino desde los trabajos freelance hasta establecerme en esta empresa de traducción no fue nada fácil. Me sentía orgulloso de mis decisiones, pero la culpa por no haber cumplido con las expectativas familiares siempre estaba ahí, rondándome. Mi relación con ellos era pacífica en apariencia, pero yo siempre era el bicho raro. Me invitaban a la cena de Navidad, pero nadie me incluía en las conversaciones. En cumpleaños, solo recibía un mensaje de compromiso. Ese tipo de relación llevaba años así. Mis habilidades lingüísticas solo servían cuando la familia viajaba. ¿Puedes leer este menú en español? ¿O qué dice ese cartel? Solo en esos momentos yo me volvía, temporalmente, un miembro útil de la familia. Después del trabajo, volviendo a mi departamento sencillo en la Ciudad de México, sonó mi celular. Miré la pantalla. Era mi mamá. Hacía tanto que no llamaba, que ni recordaba la última vez. «Qué bueno que te localicé», dijo Marta, con una alegría hasta rara. «Tengo una noticia buenísima, Jorge. Verónica y yo decidimos viajar a España el mes que viene». Me quedé en silencio. Un anuncio así tranquilamente se podía mandar por mensaje. «¿Quieres venir con nosotras?». Me quedé sin reacción ante la invitación repentina. No viajaba con mi familia desde que era niño. «Claro que también vienes. Tu español va a ser de gran ayuda. Vamos a pasar 2 semanas, sobre todo en Barcelona». Una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Tal vez fuera la oportunidad de arreglar mi relación con ellos. Una chance para romper el hielo con Verónica y volver a acercarme a mis padres. Respondí sin dudar. «Me apunto». «Gracias, hijo». Después de colgar, me invadieron sentimientos encontrados. ¿Será que de verdad querían mi compañía o solo necesitaban un traductor conveniente? Pero quién sabe. Tal vez esta vez fuera distinto. Tal vez este viaje pudiera devolver un poco de calor a nuestra relación congelada. Pero en cuanto empezaron los preparativos, mis miedos se confirmaron. Mis padres y mi hermana comenzaron a cargarme de tareas. Haz la lista de los puntos turísticos en España, reserva los restaurantes, averigua cómo pedir taxi allá. Antes de embarcar, ya me estaban tratando como la secretaria de la familia. Aún así, no perdí la esperanza. Mientras hacía mi maleta, sonreí. Nuevos recuerdos con mi familia me esperaban bajo el sol de Barcelona. Quería creer que, en este viaje, por fin me sentiría parte de la familia. En la mañana de la partida, me encontré con mis padres y mi hermana en el aeropuerto. «¡Ay, Catalina!
¿Estás segura de ese outfit? Vamos a quedarnos en un hotel de lujo en Barcelona, ¿ok? Verónica me miró de arriba a abajo, frunciendo la nariz. Miré mi ropa sencilla y casual, sintiéndome fuera de lugar al lado del vestido de diseñador de mi hermana, pero mantuve la compostura. Tranquila, me compro algo allá. No tenemos tiempo, gritó mi papá, Jorge, mirando el reloj. Catalina, ¿puedes llevar todas las maletas al check-in? Empecé a cargar las 4 maletas pesadas, tal como me pidieron. El viaje familiar apenas comenzaba. Me recordé mentalmente que esto era solo el inicio. Sin duda, momentos increíbles me esperaban en Barcelona. El sol español no tenía piedad. En el taxi del aeropuerto de Barcelona al hotel de lujo, me sequé el sudor de la frente mientras admiraba la ciudad por la ventana. A mi lado, Verónica se retocaba el protector solar, mientras mis padres hojeaban una guía turística. Nadie me dirigía la palabra. «Ay, esto es una preciosura», dijo Marta, cerrando la guía con una sonrisa. «Este hotel es uno de los más históricos de Barcelona». El vestíbulo está decorado al estilo modernismo de finales del siglo XIX, con influencias góticas. «Nuestras suites tienen vista a la Sagrada Familia», completó Jorge. «Fue caro, pero valió cada peso». Sonreí mientras miraba por la ventana. Estaba realmente agradecida de explorar esta ciudad hermosa con mi familia. Es verdad que hasta ahora casi nadie me había notado, pero aún teníamos 2 semanas por delante. Tiempo de sobra para intentar reconstruir los lazos. Cuando el taxi se detuvo frente al hotel, el chofer comenzó a sacar las maletas del maletero. «Catalina, ¿puedes llevar las maletas? Luego yo dejo la propina», dijo mi padre. Asentí en silencio y agarré las 4 maletas pesadas. Por suerte, un botones del hotel vino enseguida a ayudarme. Mi familia ya había entrado al lujoso vestíbulo. Piso de mármol, columnas inmensas y candelabros de cristal. El interior del hotel quitaba el aliento. Tras el escándalo que sacudió a la familia Ramírez en Barcelona, mi vida tomó un rumbo inesperado. La prensa no tardó en convertir mi historia en noticia de primera plana. Hija desheredada destapa secretos familiares en gala benéfica. De la noche a la mañana, pasé de ser una traductora anónima a una figura pública. Decidí quedarme en Barcelona. La ciudad, con su mezcla de historia y modernidad, me ofrecía el lienzo perfecto para redibujar mi vida. Alquilé un pequeño apartamento en el barrio gótico, cuyas calles empedradas y edificios centenarios me recordaban que, al igual que esas estructuras, yo también podía resistir el paso del tiempo y las adversidades. ADSL Zone Place 1610. Minutos Place 16 Alejandro Moreno Sánchez.com Plus. 16. Una tarde. Mientras organizaba los pocos objetos que había traído conmigo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé en responder, pero la curiosidad me ganó. «¿Señorita Ramírez?», dijo una voz femenina al otro lado. «Sí, soy yo». «¿Con quién hablo?». «Mi nombre es Isabel Martín. Soy periodista del diario La Vanguardia. Me gustaría entrevistarla sobre los recientes acontecimientos con su familia». Suspiré. Desde que todo salió a la luz, los medios no habían dejado de buscarme. «Señorita Martín, agradezco su interés, pero no estoy dando entrevistas en este momento. Entiendo su reticencia, pero creo que su historia puede inspirar a muchas mujeres que han pasado por situaciones similares. Además, hay detalles que aún no han salido a la luz y que podrían cambiar la percepción pública de todo este asunto». Su comentario despertó mi interés. ¿A qué detalles se refiere? Preferiría discutirlo en persona. ¿Podríamos encontrarnos para un café? Tras una breve pausa, accedí. Nos citamos al día siguiente en una cafetería cercana a mi apartamento. Al día siguiente, llegué puntual al café. Isabel ya estaba allí, una mujer de unos 40 años, con una mirada aguda y una libreta en mano. «Gracias por venir, señorita Ramírez. Por favor, llámame Catalina». «Catalina, iré al grano. Durante mi investigación, descubrí que su familia tiene vínculos con una serie de propiedades en Madrid que no han sido declaradas públicamente. Estas propiedades están registradas a nombre de una empresa fantasma, vinculada a su padre». La revelación me dejó atónita. «¿Estás segura de esto?». «Absolutamente. Tengo documentos que lo prueban. Si le interesa, podemos investigar juntas y sacar esto a la luz». Mi mente se aceleró. Pensé que ya había descubierto todos los secretos de mi familia,
Pero esto añadía una nueva capa al misterio. Isabel, si esto es cierto, mi familia ha estado ocultando más de lo que imaginaba. Estoy dispuesta a investigar. Durante las siguientes semanas, Isabel y yo nos sumergimos en una investigación intensa. Viajamos a Madrid, rastreamos documentos, entrevistamos a antiguos empleados y descubrimos una red de corrupción y lavado de dinero que implicaba no solo a mi familia, sino también a figuras políticas y empresariales de alto nivel. Una noche, después de una jornada agotadora, Isabel y yo nos sentamos en un pequeño bar en el centro de Madrid. Catalina, ¿te das cuenta de la magnitud de lo que hemos descubierto? Esto podría derribar a personas muy poderosas. Lo sé, Isabel, pero también sé que la verdad debe salir a la luz, sin importar las consecuencias. Isabel sonrió, admirando mi determinación. Eres más fuerte de lo que crees. Mientras brindábamos por la verdad, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Deja de investigar o enfrentarás las consecuencias. Le mostré el mensaje a Isabel, y ambas nos miramos con preocupación. Parece que hemos tocado una fibra sensible, dijo Isabel. Sí, pero esto solo me da más razones para continuar. Sabía que estaba entrando en aguas peligrosas, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. La verdad debía prevalecer, y estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo en mi camino. No dormí esa noche. El mensaje seguía en la pantalla de mi móvil como una amenaza silenciosa, brillando en la oscuridad del apartamento. Deja de investigar o enfrentarás las consecuencias. No decía quién era, ni firmaba, pero la frialdad del texto me helaba la sangre. Me levanté, recorrí el apartamento descalza. Desde la ventana podía ver la calle tranquila, los faroles iluminando los adoquines antiguos. Barcelona dormía. Yo no. Llamé a Isabel a las 6 de la mañana. ¿Estás despierta? Nunca me dormí, respondió al instante, su voz tensa. Nos están observando, Catalina. Estoy casi segura de que alguien entró en mi coche anoche. Nada robado. Solo un cigarro apagado en el asiento del copiloto. Tragué saliva. El peso de lo que habíamos desenterrado empezaba a manifestarse. Aquel mensaje no era una advertencia vaga. Era una declaración de guerra. Decidimos movernos con más cautela. Isabel tenía un contacto en la policía local, un antiguo periodista que se había pasado al otro lado y ahora colaboraba en investigaciones confidenciales. Lo llamamos. Se llamaba Alejandro Vives. Nos citamos con él en una plaza discreta cerca del Parque del Turó. Tenía esa pinta de hombre cansado del mundo, con ojeras profundas y una mirada que ya había visto demasiado. He leído los documentos. Si esto es real, dijo, pasándome una carpeta gruesa. Estáis sentadas sobre dinamita. La empresa fantasma vinculada a tu padre, Catalina, ha movido más de 8 millones de euros en los últimos 5 años, y eso es solo lo que se puede rastrear. ¿Y los nombres?, preguntó Isabel. Alcaldes, jueces, incluso un exministro. Tu familia estaba en el centro de una red. ¿Y tú, Catalina? Tú eres la pieza que faltaba. Legalmente heredaste derechos sobre esas propiedades cuando cumpliste 25, pero firmaron documentos falsos para ocultártelo. Me quedé en silencio. Todo aquello iba mucho más allá de una herencia mal gestionada. Habían usado mi nombre, mi identidad, para encubrir crímenes. Yo no era solo la hija ignorada, era el escudo legal de una red mafiosa familiar. ¿Qué me aconsejas que haga?, pregunté finalmente. Sacar todo a la luz, pero con estrategia. No en un solo golpe. Publica fragmentos, documentos, filtraciones. Oblígales a responder. Y si te mueves bien, cuando caigan, caerán uno por uno. Con elegancia. Nos fuimos de ahí con un plan. En vez de un gran escándalo, soltaríamos verdades gota a gota. Cada revelación sería más comprometedora que la anterior. Teníamos un calendario, un canal seguro de publicación y una lista de nombres. Y con cada publicación se haría imposible negarlo. Esa misma semana, lanzamos la primera bomba. Un documento con la firma de mi padre autorizando la compra de una propiedad en Madrid, a nombre de una empresa que, oficialmente, no existía. El documento llevaba mi nombre como socia testaferro. La reacción fue inmediata. El Colegio Médico de Madrid abrió una investigación sobre Jorge Ramírez. La prensa se dividió. Algunos dudaban, otros se volcaron a mi favor. Las redes sociales explotaron. Y entonces, una noche,
Después de una entrevista en la radio donde defendí mi decisión de publicar los documentos, volví a casa y encontré la puerta abierta. Mi corazón se detuvo. Entré con el móvil en la mano, lista para llamar a la policía. Todo parecía en su sitio, excepto una cosa. Encima de la mesa había una foto antigua. Mi madre, Marta, abrazando a una mujer desconocida frente a una casa rural. Detrás, escrito a lápiz, decía: «Ella sabía demasiado». Me senté en el sofá, la imagen temblando entre mis dedos. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué tenía que ver con todo esto? ¿Y por qué parecía tanto a mí? Isabel vino enseguida. Cuando le mostré la foto, su rostro cambió. Esa mujer se llama Lucía. Fue socia de tu madre en los 90. Desapareció misteriosamente. Nadie volvió a verla. La sangre me bajó a los pies. Estaba claro que esta historia tenía raíces más profundas. No era solo dinero, no era solo poder. Era historia. Era sangre. Era silencio acumulado. Y yo estaba a punto de romperlo todo. Esa noche no dormí. La foto de mi madre con aquella mujer desconocida, Lucía, me quemaba en las manos. Había algo en sus ojos, en la forma en que sonreía con la cabeza levemente inclinada hacia un lado, que me resultaba insoportablemente familiar. Me miraba como si me conociera. Isabel no dijo mucho mientras revisaba la parte trasera de la imagen, buscando pistas. Sabía que el silencio, en esos momentos, hablaba más que cualquier pregunta. Y yo estaba demasiado ocupada tratando de respirar. «Mira esto», dijo al fin, señalando el borde del papel. «Esta foto fue revelada aquí en Barcelona. Hay un nombre de laboratorio, Foto Solé, en la calle Ample. Al día siguiente, fuimos directamente al lugar. El laboratorio seguía existiendo, aunque apenas era una sombra del negocio que había sido en los años 90. Una mujer mayor, de pelo gris recogido en un moño estricto, nos atendió tras el mostrador. Se llamaba Teresa. «Sí», murmuró al ver la foto. «Esta imagen es de hace más de 30 años. La revelé yo misma. Marta venía mucho por aquí. Siempre traía fotos de viajes. Y de una casa rural, si no me equivoco, cerca de Girona. ¿La mujer de la foto? ¿La reconoce?», pregunté. «Lucía. Siempre venía con Marta. Parecían más que socias. Pero un día dejaron de aparecer. Marta volvió una vez más, sola. Me pidió que destruyera varios negativos. Recuerdo su mirada. No era tristeza, era miedo. Una semana después, con ayuda de Alejandro, conseguimos una dirección antigua que figuraba en uno de los contratos de la empresa fantasma, una finca aislada cerca de Girona. Y allá fuimos. El lugar estaba abandonado, cubierto de maleza, pero intacto por dentro, como si alguien se hubiese ido sin empacar. Había platos en la cocina, libros abiertos, ropa colgada en un perchero junto a la puerta. Y, en una de las habitaciones, encontramos una caja con papeles, cartas y una cinta de casete etiquetada con tinta corrida. Para Catalina. Mi piel se erizó. Puse la cinta en un grabador que encontramos en el mismo armario. La voz que emergió, temblorosa y cálida, me dejó paralizada. «Catalina, mi niña, si estás escuchando esto es porque lograste encontrarme. No sé cuánto sabrás, pero yo fui la mejor amiga de tu madre. Y algo más, te crié cuando eras pequeña, en secreto. Pero un día, Marta decidió que debía borrarme de tu vida. Mi garganta se cerró. Sentía que no podía tragar. Tú eras mía también, aunque la ley no me reconociera. Marta me borró de las fotos, de los documentos, del mundo. Me hizo prometer que me iría, y por amor a ti, lo hice. Pero si escuchas esto, Catalina, quiero que sepas que siempre te amé». Isabel estaba en shock. Yo no lloraba, aún no. El dolor estaba demasiado profundo para salir por los ojos. «¿Crees que es verdad?», me preguntó en voz baja. «¿Lo sientes?», respondí, llevando la mano al pecho. «Porque yo sí. Es como si algo dentro de mí se hubiera despertado». La cinta seguía. «Tu madre tiene secretos, más de los que puedes imaginar. Ella no solo me alejó, también destruyó a otras personas que sabían demasiado. Si te enfrentas a ella, ten cuidado. Marta no es quien tú crees que es». Esa noche, mientras regresábamos a Barcelona, ya no era solo una lucha por justicia.
Era personal. Era sobre mí, sobre mi infancia robada, mi identidad manipulada. Llegamos a mi apartamento y lo encontramos revuelto. Alguien había entrado. Otra vez. Pero esta vez no se habían llevado nada. Habían dejado algo. Un sobre cerrado. Sin remitente. Solo mi nombre. Lo abrí temblando. Dentro había una copia certificada de una partida de nacimiento. La mía. Y donde debía figurar el nombre de mi madre. Estaba tachado. Y en su lugar, un nombre escrito a máquina en letras firmes. Lucía Aguilar. Me quedé sentada en el suelo del apartamento, con el sobre abierto y ese maldito papel temblando entre mis dedos. El silencio se volvió espeso. Ni Isabel se atrevía a hablar. Me miraba con esos ojos de periodista que había visto 1000 tragedias, pero que rara vez se involucraba. Esa noche, sí lo hizo. ¿Quieres que llame a alguien? ¿A Alejandro? Negué con la cabeza. Sentía que, si decía una palabra, me iba a romper en 1000 pedazos. Mi madre no era mi madre. Lucía. Ese nombre que apenas había escuchado en la grabación ahora lo ocupaba todo. Lucía no solo era una sombra del pasado. Era mi madre biológica. Y me la habían arrebatado. Me habían criado con una mentira tan bien construida que ni siquiera me había atrevido a dudar de ella. Necesito hablar con Marta, dije al fin. ¿Estás segura? Voy a mirarla a los ojos. Voy a preguntarle todo. Iba a responderme. No dormí. No podía. Esa madrugada escribí todo lo que sentía en mi cuaderno, como si fuera un testimonio. Un documento para no olvidar jamás. El dolor, la traición, la rabia. Y una determinación que nunca había sentido antes. La llamé a las 7 de la mañana. Atendió en el tercer tono. ¿Catalina? Tenemos que hablar. A solas, en persona. Hubo un silencio largo. ¿Dónde? Plaza Sant Felip Neri. A las 10. Colgó sin decir nada más. Esa plaza, tan cargada de historia y silencio, fue testigo de nuestro encuentro. Llegué primero. Me senté en el banco de piedra, rodeada por los impactos de bala en las paredes, restos de una ejecución durante la Guerra Civil. Me parecía un lugar apropiado para hablar de verdades ocultas. Marta llegó puntual, vestida impecable como siempre. Su perfume me golpeó antes que su voz. Me senté firme. Ella, en cambio, dudó un segundo antes de hablar. No sé qué esperas oír. La verdad. ¿Cuál verdad? Lucía. La casa en Girona. La grabación. La partida de nacimiento. Yo lo sé todo, Marta. Lo que quiero ahora es escucharlo de ti. Su expresión se rompió por una fracción de segundo. Y ahí lo vi. El miedo. Lucía fue un error, dijo con esa voz fría que usaba cuando me reprendía de niña. Un desliz de juventud. Confundí afecto con amor. Me enredé en algo que no debía. ¿Y yo? ¿Qué fui yo? Una consecuencia. Sentí cómo me quemaba el pecho. Quise gritarle. Quise abofetearla. Pero respiré. No iba a darle ese poder. Me quitaste a mi madre. Me inventaste una familia. Me criaste como una herramienta. ¿Y esperas que lo entienda? Te di una vida de privilegios. Educación, viajes, un apellido respetado. Me diste una prisión con vista al mar. Estallé al fin. Se levantó, rígida. No sabes lo que fue protegerte. Lucía, estaba enferma, obsesionada. No iba a dejarte vivir en paz. Yo te salvé. No, me robaste. Y ahora voy a recuperarlo todo, incluso mi historia. Marta me miró con una mezcla de lástima y desprecio. No tienes idea de lo que estás empezando. No vas a salir ilesa. Eso ya lo sé, pero tú tampoco. Me marché sin mirar atrás. Cada paso me dolía, pero también me liberaba. Ya no era la hija obediente. No más la intérprete invisible. Esa misma tarde, con ayuda de Isabel y Alejandro, enviamos al juzgado una solicitud formal para revisar la tutela y la custodia legal que Marta había ejercido sobre mí. También adjuntamos la cinta y la partida de nacimiento. Lo que siguió fue una tormenta. La prensa se volcó sobre el caso. Las redes ardían. Aparecieron testimonios de personas que habían trabajado con Lucía, que la recordaban como una mujer dulce, fuerte y rota. Pero la mayor sorpresa vino una semana después. Una mujer, de unos 60 años, se presentó en el despacho de Alejandro. Pidió hablar conmigo. «Soy Carmen», dijo.
Fui enfermera en la clínica donde naciste. Y sé lo que Marta hizo aquella noche. Carmen tenía las manos arrugadas, temblorosas. Parecían las de alguien que había cargado muchas verdades sin poder soltar ninguna. Cuando entró al despacho, me miró con los ojos húmedos y esa mezcla de ternura y culpa que solo puede tener alguien que vio demasiado y guardó silencio por mucho tiempo. «Te pareces tanto a ella», dijo, sin necesidad de explicar a quién se refería. Isabel me acompañaba, grabando la conversación con el permiso de Carmen. Alejandro, al fondo, revisaba unos documentos sin levantar la vista. Él ya sabía que estábamos a punto de destapar otra capa del infierno. Yo trabajaba en la clínica Sant Pau cuando naciste. Era 1995. Tu madre biológica, Lucía, estaba en una sala privada, muy protegida. Marta venía cada día, sin mostrar su apellido verdadero. Solo Martina. Pero la reconocíamos. Era hija de una familia influyente, incluso en ese entonces. Me senté más cerca. ¿Qué pasó en el parto? Lucía estaba sola. No quiso anestesia. Quiso sentir todo. Parió con fuerza, con rabia. Me pidió que te colocara sobre su pecho. Recuerdo cómo lloró, diciéndote tu nombre. Catalina. Mi Catalina. Tragué en seco. ¿Y entonces? Marta llegó poco después. Dijo que era la tutora legal. Mostró papeles. Exigió que Lucía firmara una renuncia a su custodia. Lucía se negó. Luchó. Gritó. Hasta que una madrugada desapareció del hospital. Me incorporé bruscamente. ¿Desapareció? Sí. Dijeron que se había ido. Pero nunca se despidió. Dejó todo. Ropa, papeles, incluso una carta sin terminar. Nadie la volvió a ver. ¿Y tú? Tú ya estabas con Marta, bajo su apellido. Como si nada hubiera pasado. El silencio en la sala era total. ¿Y nunca dijiste nada? Fui amenazada. Me dijeron que mi familia corría peligro. Tenía un hijo enfermo. No podía arriesgarme, pero siempre me he sentido culpable. Y cuando vi tu cara en las noticias, supe que debía hablar. La abracé. No lo planeé. Solo lo hice. Era como abrazar a una parte perdida de mi historia. Gracias, le susurré. Gracias por decirme la verdad. Carmen nos dejó una copia de la carta inconclusa de Lucía. Estaba escrita con tinta corrida, a medio párrafo. Si algún día lees esto, Catalina, quiero que sepas que no te abandoné. Me arrancaron de ti. Pero tú fuiste lo mejor que hice en esta vida. Esa noche me encerré en mi apartamento. Me puse la cinta de nuevo. Escuché la voz de Lucía como si me hablara desde otra dimensión. Su voz, rota pero valiente, era mi raíz más verdadera. Empecé a escribir. Ya no en mi cuaderno, no en mi... Ahora era un documento oficial, un informe completo, con documentos adjuntos, testimonios, grabaciones, todo. Iba a enviarlo al Juzgado Superior de Cataluña y al Ministerio de Justicia. No buscaba solo reparación emocional, quería justicia legal. Alejandro me ayudó a redactarlo. Isabel preparó un artículo en paralelo. Con una sola condición, no lo publicaría hasta que yo diera luz verde. No quería un espectáculo, quería una guerra estratégica. Y mientras todo eso sucedía, recibí una llamada inesperada. Era Jorge, mi supuesto padre. Catalina, dijo, con la voz tensa. No hables con la policía. Hay cosas que no entiendes. Cosas que, si salen a la luz, van a destruirnos a todos. Me quedé en silencio. Catalina, por favor, podemos arreglarlo. Marta está dispuesta a hablar, a negociar. No hay nada que negociar. Ustedes me mintieron toda la vida. Me robaron, me usaron. Y ahora que estoy diciendo la verdad, ¿quieren arreglarlo? No entiendes. Si sigues vas a acabar muerta. Colgué. Mi corazón latía como un tambor. No por miedo, por furia. Al día siguiente, recibí una carta anónima, sin remitente, ni firma. Solo decía, Lucía no murió, pero está encerrada, y tú eres la única que puede encontrarla. Leí esa carta una y otra vez. Lucía no murió, pero está encerrada, y tú eres la única que puede encontrarla. Cada palabra me golpeaba como un puñetazo en el estómago. Era absurda, era imposible, y sin embargo, algo dentro de mí, un instinto, un vínculo inexplicable, me gritaba que era verdad. Esa noche no le conté nada a Isabel, ni a Alejandro.
Algo me decía que este camino debía recorrerlo sola, al menos al principio. Volví a mirar la carta. No había ninguna dirección, ni pista directa. Pero el sobre sí tenía algo. Una leve marca de humedad, una mancha redondeada como si alguien lo hubiese apoyado sobre una superficie mojada. Olía levemente a desinfectante. Hospital, pensé. Volví a ver la foto de Lucía con Marta, la misma que habían dejado en mi apartamento días antes. Recordé algo. Carmen había dicho que Lucía fue internada en una sala privada. ¿Y si nunca la dejaron salir realmente? ¿Y si había sido trasladada a otra institución, lejos de cualquier registro público? Me pasé la noche buscando hospitales psiquiátricos antiguos en Cataluña. A eso de las 3 de la mañana, di con uno. Sant Bernat de les Alsines, un hospital cerrado al público desde hacía más de 15 años, ubicado en un rincón aislado del Pirineo catalán. Y entonces, algo aún más extraño ocurrió. Cuando busqué imágenes del hospital, encontré una fotografía aérea borrosa, tomada por un dron años atrás. En la azotea del edificio principal, pintado con piedras oscuras, había algo escrito con pintura blanca. Catalina. Me costó respirar. Fui al día siguiente. Tomé un tren desde Sants hasta un pequeño pueblo llamado Puigcerdà. De ahí, un taxi hasta un camino de tierra lleno de curvas, árboles torcidos y silencio. El conductor me dejó a 1 kilómetro del lugar, negándose a acercarse más. «Ahí no va nadie, señorita. Ese sitio está maldito», dijo, mientras se santiguaba. El hospital era una ruina elegante. Las ventanas estaban tapiadas, pero algunas puertas aún colgaban. Me deslicé por una lateral rota, tragando polvo, miedo y expectativa. Avancé por pasillos oscuros, siguiendo solo la linterna del móvil. Las paredes estaban cubiertas de moho, pero en ciertas zonas, todo estaba limpio. Limpio y ordenado. Eso no encajaba con un lugar abandonado. «Lucía», susurré, sin saber si lo decía como oración o como llamado. Y entonces lo escuché. Una voz baja, lejana. «¿Catalina?» El corazón me saltó al pecho. «¿Lucía?» Seguí el sonido. Subí una escalera con barandilla de hierro oxidado. El segundo piso tenía una sola puerta cerrada con cerrojo digital. Una luz roja parpadeaba sobre la cerradura. Intenté abrirla. Nada. Entonces vi una cámara de vigilancia. Estaba encendida. Alguien estaba mirando. «¡Soy Catalina!», grité. «Estoy buscando a mi madre. Lucía Aguilar». Silencio. Luego, la luz del cerrojo pasó de rojo a verde. La puerta se abrió lentamente. Dentro, una sala blanca, demasiado blanca, con una sola cama, una silla y una mujer sentada de espaldas. Lucía. Estaba más delgada, su cabello gris recogido en una trenza. Pero era ella. Era mi madre. La misma mirada que en la foto. La misma curva en los labios. La misma energía que me atravesó como una corriente eléctrica. «Catalina», susurró. «Mi niña». Corrí hacia ella. La abracé con fuerza. Lloramos. No dijimos nada durante minutos. Solo nos abrazamos. Yo sollozando como una niña huérfana. Ella temblando como quien finalmente encuentra la pieza que faltaba. ¿Cómo llegaste aquí?» «Alguien me dejó una carta, con una pista. Alguien que sabía que estabas viva». Lucía cerró los ojos. No fue Marta, pero fue alguien cerca de ella. Alguien con conciencia. «¿Te han tenido aquí todos estos años?» Asintió lentamente. Me sedaron. Dijeron que era por mi salud mental. Me dijeron que tú estabas bien, feliz, que yo era el peligro, que debía quedarme aquí por tu bien. Pero nunca dejé de escribirte. Nunca dejé de esperarte. Me ardía la garganta. «Vamos a sacarte de aquí, juntas, te lo prometo». Pero entonces, las luces se apagaron de golpe. Una voz metálica resonó por los altavoces de la sala. «Catalina, has cruzado un límite. No te llevas a nadie de aquí. Sal ahora, o no sales nunca». Las luces seguían apagadas. El eco de aquella voz aún vibraba en mis oídos. Una amenaza fría, mecánica, inhumana. Lucía me apretó la mano con una fuerza que no esperaba de alguien que había pasado años encerrada. Su instinto de madre, intacto. «Hay un pasillo de servicio, detrás del armario», susurró. «¿Cómo sabes?» Lo escuchaba todo.
Los pasos, las voces. A veces los veía moverse ahí. Hay una salida de emergencia. Corrí al armario, lo aparté con todo el cuerpo, y sí, ahí estaba. Una pequeña puerta de metal, con pintura descascarada y una cerradura oxidada. No tenía tiempo para pensar. La empujé con el hombro. Crujió. Nada. Empujé otra vez. Lucía se unió. Las bisagras gimieron. De repente, la cerradura cedió. Atrás, un túnel estrecho, oscuro como una garganta de lobo. Sin luces, sin aire. Encendí la linterna del móvil. Tomé a Lucía de la mano y nos metimos. Avanzamos agachadas. El túnel olía a humedad y encierro. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho, no por miedo, sino por una mezcla brutal de adrenalina y furia. ¿Cómo había permitido que me callaran toda una vida? Detrás de nosotras escuchamos pasos. Eran muchos. Corrían. «¡Catalina, corre!», gritó Lucía. Corrimos. El túnel nos llevó a una trampilla. La empujamos. Nada. Estaba sellada. Miré a los lados, buscando algo. Una rejilla, una palanca. Nada. Lucía golpeó con el puño, con fuerza, desesperada. «¡Auxilio! ¡Ayuda!». Y entonces escuchamos una voz al otro lado. Una voz conocida. «¡Catalina! ¡Isabel!», grité. «¡Estoy aquí! ¡Con Lucía!». Unos segundos después, la trampilla se abrió. Isabel, con una linterna potente, apareció sudando, con la cara llena de polvo. «Por el amor de Dios, ¿qué hacéis aquí? Te lo explico luego. ¡Sácanos!». Salimos. Estábamos en un antiguo cobertizo trasero del hospital, abandonado, cubierto de vegetación. Isabel había venido porque mi móvil se había apagado. Me había seguido con el localizador oculto que habíamos configurado semanas atrás, en caso de emergencia. Ella era mi sombra, y yo nunca lo supe. Nos metimos en su coche. Lucía iba en el asiento trasero, temblando. No hablaba. Solo nos miraba como si aún no creyera lo que estaba viviendo. «No podemos volver a Barcelona aún», dije. «Necesitamos un sitio seguro. Nadie puede saber que Lucía está viva». Fuimos a un monasterio restaurado en las afueras de Vic, ahora convertido en alojamiento rural. Alejandro nos lo había mencionado una vez como un sitio perfecto para desaparecer un tiempo. Allí, durante días, Lucía comenzó a hablar. Nos contó todo. Cómo Marta y Jorge, al descubrir que Lucía estaba embarazada y que planeaba luchar por sus derechos, crearon una red de mentiras. Cómo la internaron con diagnósticos falsos. Cómo usaron su poder, sus conexiones, para convertirla en una inexistente legal. «Me borraron», dijo, como si nunca hubiera respirado. Y ahí, entre el silencio de los claustros y el murmullo de los cipreses, tomé una decisión. No iba a destruir solo a Marta y Jorge, iba a tumbar todo el sistema que los protegía. Con Isabel y Alejandro elaboramos una estrategia. No íbamos a seguir filtrando documentos. Esta vez íbamos a demandar, formalmente, con pruebas de suplantación de identidad, encierro ilegal, fraude de patrimonio y abuso de poder. «¿Estás segura?», me preguntó Alejandro. «Ellos no caerán solos, se llevarán a otros consigo». «Que se los lleven», respondí. «Cada uno merece pagar por lo que hizo». Isabel publicó un artículo titulado «La mujer que España olvidó, el caso de Lucía Aguilar». Fue compartido 500.000 de veces en 3 días. Las redes explotaron. La fiscalía reaccionó. Abrieron una investigación. Pero eso no fue lo más impactante. Una semana después, mientras tomábamos café en la terraza del monasterio, llegó un coche sin placas. Se bajó un hombre alto, elegante, con gafas oscuras. No dijo su nombre. Solo entregó una carta sellada con cera roja. Lucía la abrió con manos temblorosas. Leyó en silencio, y luego me la pasó. Una sola línea escrita a mano. «Catalina no es tu única hija». La carta pesaba. Era solo una hoja, sí, pero me quemaba entre los dedos como si tuviera fuego. «Catalina no es tu única hija». 6 palabras. 6 puñaladas. Lucía estaba paralizada. La taza de café temblaba entre sus manos, derramando gotas oscuras sobre la mesa de piedra del monasterio. ¿Qué significa esto?», pregunté, sin atreverme a mirarla a los ojos. Lucía cerró los ojos, con la respiración acelerada.
Parecía buscar palabras en un idioma que había olvidado. Yo tuve una hija antes de ti, susurró al fin. Isabel dejó de escribir. Alejandro frunció el ceño. ¿Dónde está? ¿Quién es? No lo sé, respondió Lucía, y fue como un cuchillo frío clavándose en la carne. Me la arrebataron al nacer. Fue cuando yo era muy joven. Tenía 17 años. Mis padres, ellos lo organizaron todo. Dijeron que había muerto al nacer, pero nunca vi el cuerpo. Nunca me dejaron despedirme. ¿Y ahora piensas que está viva? Lucía asintió, con los ojos vidriosos. Siempre lo sospeché, pero cuando me quitaron a ti, ya no me quedaba fuerza para buscarla. La carta no tenía remitente, solo el sello de cera roja con una B tallada. Era una pista. Isabel la reconoció de inmediato. Este sello es el mismo que se usa en ciertos círculos de beneficencia de alta gama en Madrid. Lo he visto en eventos de élite, cenas privadas, reuniones caritativas. Dicen que algunas de estas organizaciones son fachadas para negocios turbios, pero otras se dedican a expiar pecados de generaciones anteriores. ¿Y por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué alguien decidiría soltar esta bomba justo ahora? Alejandro miró la carta bajo la luz, casi como si tratara de adivinar quién la había escrito por la textura del papel. Porque alguien quiere que escarbes más hondo, Catalina. Alguien que sabe que ya empezaste a cavar y que no vas a parar. Lo supe en ese momento. No podía detenerme, porque ahora no era solo por mí. Era por ella, por mi hermana. Una desconocida que quizás estaba por ahí, preguntándose quién era, de dónde venía, sintiéndose tan perdida como yo me había sentido toda mi vida. Comenzamos a investigar. Isabel usó sus contactos en archivos confidenciales de adopciones cerradas en Madrid. Alejandro buscó registros médicos, documentos ocultos, nombres que coincidieran con la época en que Lucía fue ingresada en una clínica privada en 1978. Días pasaron. Una noche, mientras cenábamos en silencio, Alejandro irrumpió en la sala con el móvil en la mano. Encontré algo, un nombre. Valeria Aguilar. Nacida en marzo del 78. Madrid. Adopción privada gestionada por la Fundación San Telmo. Una organización con vínculos con los Ramírez. ¿Ramírez?, repetí. Sí, resulta que Marta era voluntaria allí. Supervisaba casos especiales. Lucía dejó caer el vaso que tenía en la mano. Marta se llevó a mi hija también. No hablaba como una madre. Hablaba como una víctima que acaba de ver la cara real de su verduga. La rabia en su mirada era nueva, férrea, inquebrantable. ¿Dónde está Valeria ahora?, pregunté. Alejandro sacó una foto. Me congelé. La mujer de la imagen tenía unos 45 años. Pelo oscuro, ojos intensos, postura elegante. Estaba de pie frente a una universidad en Salamanca. Es profesora de historia contemporánea. Nunca fue adoptada legalmente. Fue criada por una familia amiga de los Ramírez. Lleva su segundo apellido, pero nunca conoció a su madre biológica. Nunca supo que fue arrebatada. Miré a Lucía. ¿Quieres conocerla? Quiero que ella sepa la verdad, pero no puedo acercarme así. No sin advertirle, no sin prepararla. Esa noche, escribí la carta más difícil de mi vida. No sabía cómo empezar. Hola, soy tu hermana. ¿Tu madre está viva? ¿Tu vida es una mentira? Cada frase me parecía una carga. Finalmente, escribí algo simple. Valeria, sé que esto te parecerá imposible, pero necesitamos hablar. La historia que te contaron no es la verdadera. Soy Catalina, y compartimos algo que nunca te dijeron. La enviamos por correo certificado. Isabel incluyó la investigación, la carta de la fundación, una copia de la partida de nacimiento original de Lucía. Y entonces, esperamos. Una semana, 2. Hasta que una tarde, recibí un mensaje desde un número desconocido. Nos vemos en Salamanca. Estaré en la biblioteca universitaria a las 18 horas. Valeria. Salamanca me pareció más silenciosa de lo que recordaba. El tren desde Barcelona había sido largo, pero no pude dormir. Repasaba la carta. El rostro de Valeria en la fotografía, su expresión seria, sus ojos que parecían escanear todo, incluso a través de una imagen. ¿Cómo sería verla cara a cara?
¿Y si no quería saber nada de nosotras? ¿Y si ya lo sabía todo y estaba jugando otro juego? Llegué a la biblioteca con tiempo de sobra. Me senté en una de las bancas del patio interior, rodeada por los muros de piedra dorada, tallados como una reliquia viva. El reloj marcaba las 18 horas exactas cuando la vi. Valeria. Alto, esbelta, cabello recogido en una coleta sobria, gafas de lectura y una expresión que me desarmó. No era hostil, pero tampoco estaba abierta. Venía con la postura de una mujer acostumbrada a tener el control, a liderar salas, a ser quien hace las preguntas y no quien las responde. Se sentó frente a mí. Silencio. «Eres tú», dijo por fin. «Eres la de la carta». Asentí, nerviosa. Sé que es difícil de procesar. Yo misma aún estoy intentando entenderlo. Valeria sacó un sobre. Era todo lo que le habíamos enviado. Lo colocó sobre la mesa. Esto cambió mi vida en 5 minutos. Me quitó 45 años de certezas. ¿Qué esperas que haga con eso? Nada, respondí suavemente. No espero nada. Solo quería que supieras la verdad. Que tu madre está viva, que te ama, que nunca te abandonó. Sus ojos parpadearon rápidamente, como si le costara contener algo. La historia que me contaron fue que era hija de una monja, que nadie sabía quién era el padre. Me dijeron que fui rescatada de un orfanato. Marta Ramírez fue quien firmó mis papeles de adopción como tutora temporal. No volví a saber de ella. Marta, te usó para callar a Lucía, igual que me usó a mí. Valeria me miró, ahora con más atención. ¿Y tú? ¿Cómo descubriste todo esto? Porque me cansé de traducir las mentiras de otros. Se rió con incredulidad. No burlona, no cruel. Más bien como quien se rinde ante la ironía de la vida. ¿Y quieres que la conozca? Solo si tú lo quieres. Hubo un largo silencio. Las campanas de la catedral cercana comenzaron a sonar. Valeria cerró los ojos un momento. ¿Cómo está ella? Más fuerte de lo que cualquiera esperaría, pero rota. Lleva toda una vida esperando. ¿Crees que ella... que me recuerda? Nunca te olvidó. Valeria respiró hondo. Sacó una libreta de su bolso. Escribió una dirección y me la entregó. Llévala allí. Es una casa que alquilo en Ávila. Nadie nos molestará. ¿Vas a ir? Sí, pero no por ti, por ella y por mí. La abracé. No sabía si debía hacerlo, pero lo hice. Al principio su cuerpo se tensó, y luego, lentamente, aflojó. Se dejó abrazar. Volví a Barcelona esa misma noche. Cuando se lo conté a Lucía, se cubrió el rostro con ambas manos. No lloró, no gritó, solo repitió en voz baja: Valeria, mi niña, mi Valeria. 3 días después, viajamos a Ávila. Solo Lucía y yo. La casa era de piedra, en las afueras, rodeada de campos dorados. El aire olía a pasto seco y a algo limpio. Nuevo. Un lugar sin pasado. Valeria ya estaba allí. Esperaba en la puerta, con una bufanda ligera, los brazos cruzados. Al vernos dio un paso atrás. Lucía se quedó inmóvil. «No sé qué decir», dijo Lucía con la voz quebrada. «No digas nada», respondió Valeria. «Solo ven». Y se abrazaron. Un abrazo torpe, lento, lleno de décadas de vacío. Un abrazo que no curó todo, pero empezó a remendar los bordes. Yo los miré desde la distancia, y en ese momento supe que estaba haciendo lo correcto. Esa noche, mientras Lucía dormía en la habitación de invitados, Valeria y yo bebimos vino en silencio frente a la chimenea. ¿Sabes qué me molesta más de todo esto?, me dijo de pronto. No que me hayan mentido, sino que me hayan robado el derecho de decidir qué hacer con la verdad. Eso nos une, le respondí. Ella levantó su copa. Por nuestras verdades. Brindamos. Y entonces sonó mi móvil. Era Alejandro. Catalina, tienes que volver a Barcelona. Urgente. Acaban de arrestar a Marta. Y Jorge desapareció. Se llevó los archivos. Todos. Volví a Barcelona en el primer tren de la madrugada. Isabel me esperaba en la estación con el rostro desencajado. Llevaba días sin dormir, lo supe con solo mirarla. El caos estaba desatado. Y yo era el epicentro. Marta fue arrestada esta mañana en su casa. La policía encontró documentos ocultos en un compartimento secreto del despacho.
Historiales clínicos, registros falsos, pagos a clínicas, transferencias internacionales, todo. ¿Y Jorge? Se escapó horas antes del operativo. Dejó un rastro de cuentas vacías, pasaportes falsos y, lo peor, una maleta con archivos destruidos. ¿Dónde está? Interpol lo está buscando, pero... Catalina, me detuvo con la voz baja. Dejaron una carta para ti. Me la entregó. Era breve. Catalina, me enseñaste algo que nunca tuve el coraje de aceptar. Que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra su voz. Yo no tengo fuerzas para enfrentarla. Perdóname si puedes, pero no me busques. Jorge. No había firma, solo su inicial. Me senté en la acera frente a la estación, entre el ruido de los taxis, los trenes, la ciudad que seguía girando. Y yo ahí, en medio de todo, con una carta suicida entre las manos. ¿Crees que se mató?, le pregunté a Isabel. No. Él no es de los que se quitan del tablero. Es de los que desaparecen para seguir jugando desde las sombras. Y tenía razón. Semanas después, su rostro apareció en un informe no oficial. Había sido visto en Argentina, luego en Dubái. Nunca lo atraparon. Pero Marta enfrentó todo. El juicio fue público, un circo mediático que duró meses. Cada testimonio era como una aguja clavada en su imagen impoluta. Carmen declaró. Lucía también. Incluso Valeria testificó. El momento más impactante fue cuando subí al estrado. El juez me miró con respeto. El público, en silencio absoluto. Mi nombre es Catalina Aguilar Ramírez. Y durante años no fui nadie. Fui la traductora, la sombra, la que cargaba las maletas. Pero ahora soy la que carga la historia, y he venido a devolverla a donde pertenece. Marta fue condenada a 28 años de prisión por suplantación de identidad, secuestro, falsificación de documentos y abuso de poder. No lloró, no habló, solo miró hacia adelante con la mirada vacía. Valeria estuvo a mi lado cada día del juicio. Nos acercamos, no como hermanas de novela, pero sí como mujeres que reconocen sus heridas y deciden no herirse más. Lucía empezó a vivir. Se mudó a un pequeño pueblo en Girona, cerca del mar. Abrió una librería con un café. Le puso La Segunda Voz. A veces me manda postales con frases que subraya en los libros que lee. Ya no quiero silencio, me dijo la última vez que la vi. Quiero palabras, aunque duelan. Isabel se volvió parte de mi vida. Una hermana elegida. Seguimos trabajando juntas. Escribimos un libro con todo lo que pasó. Se convirtió en bestseller. Se tituló La hija invisible. Alejandro dejó la policía. Abrió una consultoría para ayudar a mujeres atrapadas en redes legales injustas. Me dijo, tu historia me hizo entender que la justicia sin alma no es justicia. ¿Y yo? Compré un apartamento pequeño en Elborn, con vista a una plaza donde los niños juegan y los viejos cuentan historias. Estudio por las mañanas, escribo por las tardes, y los fines de semana doy charlas sobre identidad, verdad y memoria. Mi voz, la que tantos quisieron apagar, ahora resuena en auditorios llenos de gente que también quiere ser escuchada. Un día, mientras caminaba por la Rambla, una joven se me acercó. ¿Eres Catalina? Sí. Gracias por hablar. Gracias por no callar. Sonreí. No fue fácil, pero lo hiciste. Y entonces supe que todo había valido la pena. Porque al final, esta no es solo mi historia. Es la historia de todas las que alguna vez fueron silenciadas. Y ahora, somos imposibles de callar.